forma que nos atrasa, que nos viene a sacar todos los derechos que alguna vez otros compañeros de la misma manera y en lucha conquistaron para que nosotros disfrutemos. Nos quieren sacar absolutamente todo. Lo que no nos van a sacar es la gana de luchar y la alegría que tiene el pueblo. Somos conscientes de que solamente unidos, organizados y solidarios vamos a salir adelante. No nos vamos a dejar atropellar, no vamos a regalar lo que alguna vez otros conquistaron. Nos dieron las banderas para que las defendamos y las vamos a defender con lo que sea. Que viene hoy por nuestros derechos. Hoy, como en los 90, fueron contra los compañeros ferroviarios, hoy vienen por la salud y la educación. No vamos a permitir que nos saquen este derecho, un derecho adquirido al que toda la ciudadanía elige y conserva sin tener que abonar un solo peso. Compañeros, seamos conscientes, transmitamos todas estas cosas, digámosles a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a aquellos que votaron a Milei y a los que no votaron, que hoy no pudieron estar acá porque están cumpliendo con sus tareas laborales, que también es un momento en que hay que defender el trabajo. Digámosle que la calle es para que salgamos todos, que todos estemos de pie, que no nos arrodillen, no nos van a arrodillar, no nos van a llevar. El movimiento obrero está más unido que nunca. Las centrales obreras están unidas y esa unidad es la que vamos a defender contra este gobierno corrupto. No necesitamos un gobierno del 3%, necesitamos un gobierno que esté de frente a los trabajadores acompañándonos y exijamos a nuestros representantes, principalmente a los que nos aglutinan, a los de la CGT, que defiendan nuestros derechos, que no nos regalen, que no nos vendan. De las universidades públicas que nos siguen dando un caramelo para poder avanzar. Ahora nos piden retroceder con la ley de financiamiento universitario. Le vamos a decir que no vamos a arreglar, porque queremos que la ley se aplique tal y como salió del Congreso y la justicia nos avaló. Compañeros, vamos a acompañarnos, no nos vamos a dispersar. Estemos unidos, estemos preparados y sigamos defendiéndonos en la calle como lo hicimos hoy y que lo vamos a seguir haciendo en lo sucesivo. Esta es un día más, un día histórico de la lucha de todos los trabajadores y las trabajadoras. Por un lado y por el otro, evidentemente le estamos diciendo que no a esta reforma laboral de Milei y con todos sus secuaces de los gobernadores y lamentablemente también de alguna gobernadora. Esta no es cualquier reforma laboral. Como lo dijo la compañera que me precedió, es una reforma que va contra todos nuestros derechos, todos nuestros derechos, en principio todos nuestros derechos laborales. Desde el no reconocimiento de los principios que tienen que ver con el derecho laboral, desde la eliminación de la norma que favorece al trabajador o a la trabajadora en una situación de conflicto laboral, pasando por precisamente la fecha de vencimiento de los convenios colectivos de trabajo. Y en esos convenios colectivos de trabajo y en estas eliminaciones, nosotras, las mujeres, somos conscientes, las mujeres y las diversidades, somos conscientes que estamos en un plano inferior con respecto a nuestros compañeros y nuestros compañeros varones, en el sentido que vamos a hacer el ataque directo, más directo, en este sistema que también es un sistema salvaje del capitalismo, también es un sistema claramente patriarcal y además basado en la violencia de género. Por otro lado, esta reforma laboral viene a ampliar la jornada laboral a 12 horas y obviamente que esto tira por la borda las décadas de lucha del movimiento organizado
y el movimiento obrero históricamente organizado en nuestro país, que logró en el año 1929 que se decrete la jornada laboral de 8 horas. Y además la quita de horas extras, y además de la quita de horas extras, obviamente que eso también repercute en los convenios colectivos de trabajo, y en el caso nuestro de educación, en el régimen de licencias, y dentro de ese régimen de licencias, puntualmente la licencia por violencia de género, los lactarios y todo lo que tenga que ver con la propuesta ligada a la organización de los horarios para los cuidados de las infancias. Otro elemento que tiene que ver con la reforma laboral, específicamente que la sostienen y que están discutiéndola en la Cámara de Senadores, es el tema del salario. Ahora desaparece el concepto de lo que es un salario y lo quieren convertir en un salario dinámico, basado en la cantidad de días que se trabaje, en lo que es la productividad y lo que es la unidad producida. Y eso sí, si hay un compañero, una compañera, un compañero, trabajador, trabajadora, trabajadores, que se enferma y cuando vuelve a trabajar, si no está recuperado un 100%, el salario, este famoso salario dinámico, va a ser proporcional a la capacidad que haya recuperado. Fíjense, compañeros y compañeras, hasta qué extremo hemos llegado con este intento de reforma laboral, que claramente responde a los intereses de la concentración de la riqueza, los intereses económicos de transnacionales y los capitales nacionales dueños de la Argentina. Eso por un lado. Y por el otro elemento que tiene que ver con esta reforma laboral es precisamente la quita o el nuevo cálculo de las indemnizaciones y por supuesto el ataque al derecho a huelga. Y en ese ataque al derecho a huelga, que hay que pedir permiso para poder hacer la huelga al patrón o a la patronal, además de todo eso, en el caso nuestro, en el caso de educación, se engarza con las actividades esenciales, ¿no? Esas actividades esenciales que recordaremos que en el año 2024 hubo un proyecto de ley que fue tratado en la legislatura de la provincia de Río Negro, que tuvo una aprobación por mayoría simple, y por el otro lado, este proyecto de ley de declarar la educación como un servicio esencial, estratégico y esencial, se desprende linealmente con un proyecto presentado en la Cámara de Diputados unos meses antes, en ese mismo año del 2024, por los partidos que tienen que ver con la derecha conservadora y la derecha liberal, sea el PRO o sea el Partido de la Libertad Avanza. Esta es la reforma laboral. Nosotros queremos denunciar que se engarza con la reforma educativa, donde se pierde la obligatoriedad estatal en el sostenimiento, la planificación, el diseño, la ejecución y el financiamiento de esta educación. Por el otro lado, la desfinanciación del sistema educativo público y obliga a las provincias que tienen que financiar a las escuelas públicas y a las escuelas privadas con un aporte económico, y genera un proyecto educativo por escuela y por el otro lado un proyecto educativo familiar. Claramente esto, una vez más, hay un hilo conductor con la concentración de la riqueza. ¿Y para quién se gobierna? Se gobierna para los ricos y por los que tienen la intención de convertirse en los dueños de la Argentina, porque va a haber escuelas para ricos y va a haber escuelas para pobres. Y además, esta reforma educativa genera, como dijo la compañera, el desfinanciamiento del sistema educativo público, no solamente de las escuelas que forman parte del nivel de la educación básica, que sería desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, sino también el desfinanciamiento de las universidades públicas,
con el riesgo, claro, que haya un achicamiento de cantidad de universidades nacionales, porque presupuestariamente no se van a poder sostener. Nosotros seguimos exigiendo que se apruebe y que se respete, más que se apruebe, que se respete el presupuesto que está asignado para cada una de las universidades, porque garantizan la territorialidad, porque garantizan la identidad de la región, porque garantizan precisamente la intención la intención de generar distintas realidades socioeconómicas y reducción de las universidades públicas. Y antes de terminar, que me está diciendo la compañera que vaya cerrando, antes de terminar, no puedo dejar de nombrar a las escuelas técnicas que han sido desfinanciadas de manera grosera. Gracias. Compañeros, compañeras, la verdad que es un placer estar en esta plaza con tanta gente, marchando, movilizando. Quien hablaba recién, la compañera Mariel, vocal de la Comisión Directiva Central de UNTER. Me presento, soy Mauricio, secretario adjunto. Vengo de la localidad de Cinco Saltos en representación de la Comisión Directiva Central de UNTER. Y como decía la compañera, esta situación de ajuste, flexibilización y precarización que se está aplicando con el gobierno de Milei para todos los trabajadores y las trabajadoras del país tiene su correlato en esta provincia, porque tenemos un gobernador y tenemos un poder político que agacha la cabeza y aplica esas políticas de ajuste en esta provincia que nos afectan a los trabajadores y a la comunidad y a los estudiantes, como decía la compañera. Nosotros como UNTER estamos en un plan de lucha, compañeros y compañeras, con un gobierno que no da respuesta a nuestras demandas, que no nos ofrece una recomposición para los salarios de pobreza que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de educación. Pero no solamente reclamamos por nuestros salarios, y eso hay que decirlo, reclamamos por una escuela de calidad, una escuela en condiciones para los estudiantes. Y como decía Mariel, las políticas nacionales nos afectan directamente porque se está desfinanciando la escuela técnica. Y esta provincia no se hace responsable de eso, de ese presupuesto, como lo están haciendo con la universidad, las casas de estudio de donde salimos y nos formamos muchos docentes que hoy estamos trabajando y formando a las nuevas generaciones. Hoy los docentes de esta provincia estamos por debajo de la línea de la pobreza, cobramos la mitad de los salarios en negro, no remunerativos. No tenemos acceso a la vivienda, tenemos que pagar el alquiler, no llegamos al fin de mes, compramos la comida con cuotas y nos endeudamos hasta acá y cobramos 0 pesos por el nivel de ajuste que viene aplicando este gobierno. Así que, compañeros y compañeras, vayamos a este plan de lucha. Va a ser un año difícil contra esta política de ajuste neoliberal y fascista que persiga a los trabajadores y a la gente que lucha. Arriba la lucha, y esto recién empieza, compañeros y compañeras. ¡Vamos, fuerza! Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. La verdad que, como ya lo dije el otro día cuando tuvimos la movida en la legislatura, para nosotros los jubilados y jubiladas es una maravilla ver todo esto, porque somos los que empezamos a este gobierno, pero siempre estuvimos bastante solos en la calle. Entonces ver que el pueblo, que los compañeros, que las 12 TA, que la CGT, que todos empezaron a tomar conciencia de que la lucha es colectiva, que la lucha es acá, en la calle, me parece que esto no tiene que terminar, tiene que seguir adelante. Por eso espero, tengo la esperanza con nuestros compañeros de la Corjun, que cuando salgamos por nuestras reivindicaciones los miércoles,
también haya un grupo bastante grande acompañando a los jubilados y a las jubiladas. Esta reforma laboral también afecta, porque ese 3% que le sacan a las empresas de aporte al ANSES, o el 8% que también afecta a las jubilaciones, pero va a afectar a todos y todas ustedes que en algún momento se van a querer jubilar y no va a existir el ANSES. Vamos a volver a las famosas AFJP, o a saber cómo las llamará este gobierno cipayo. Por eso nosotros como jubilados y jubiladas decimos que esta reforma laboral es una reforma esclavista y es la antesala a la reforma previsional que ya viene de hace tiempo y mucho antes que esto intentando imponer el gobierno. Por eso los llamo a la lucha conjunta, a que sigamos todos unidos en la calle y por que caiga esta reforma y todo aquello de NEU o cosa que quiera aplicar este gobierno. Gracias, compañeros. Bueno, en toda esta traición y desilusión, es muy bueno que estemos todos en la calle, todos juntos, apoyando al pueblo trabajador. Realmente una reforma que no es reforma, que es una estafa, que es una traición, que es una mentira, explotación. Compañeros, lo que este gobierno quiere, lo sabemos todos, es tener un pueblo callado, sumiso, con miedo a perder el trabajo, a aceptar cualquier condición, a trabajar 12 horas y a decirle gracias para que ellos se llenen los bolsillos. Compañeros, no dejemos la calle. Todos juntos, creo que hoy no importa tanto si están votando esto, me parece que nosotros podemos conseguir transformar esta realidad. Fuerza, compañeros, fuerza, compañeros. Enorme alegría que todos los trabajadores nucleados en los diferentes sindicatos de nuestro país estemos en la calle. Y yo hacía el análisis mientras las compañeras hacían, obviamente, su reflexión sobre esta reforma laboral y pensaba qué voy a decir porque lo dijeron todo. Pero sí me queda una reflexión que pedir. Yo veo en todo este panorama de país, pero también de provincia, dos cuestiones. Primero, los patrones. Segundo, la cantidad de organizaciones sindicales que somos. La lucha es una sola, la defensa de los trabajadores irrestrictas en el país y en la provincia, porque lo que nos está sucediendo a nivel país, el avasallamiento de nuestros derechos, también hace mucho tiempo nos viene pasando en esta provincia. El control de ausentismo, salarios en negro, el 80% del salario en negro de salud pública, vaciamiento de la salud pública, menos fuente laboral. Cuando decimos el achique, y como decía Unter recién, se nos caen los cargos. Cuando se caen los cargos son menos puestos de trabajo. Cuando se caen los contratos, también son menos puestos de trabajo. Cuando se vacía la educación pública, ya sea primaria, secundaria, universitaria, ¿sí? Le estamos robando la esperanza a nuestros jóvenes. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación como sindicato? Mantener coherencia y defender a la clase trabajadora y a nuestros jubilados en Buenos Aires, en el país y acá en la provincia también. Compañeras y compañeros, es un placer que nos encontremos nuevamente aquí en contra de la reforma laboral. No nos olvidemos que esta reforma laboral pretende disfrazar de modernización la entrega de los derechos de todos los trabajadores. No nos olvidemos
que esta reforma laboral lo que pretende es que el trabajador libremente y en forma de unidad solo acuerde con el empresario las condiciones laborales. Esta reforma laboral quiere quitar los derechos colectivos que hemos conquistado todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de este país. Algunos hasta con su vida lo pagaron. Esta reforma pretende que el trabajador se siente mano a mano con el empresario para decidir cuáles van a ser sus condiciones de trabajo. Pero el empresario es el patrón y el patrón no negocia, el patrón dice lo que se tiene que hacer. Entonces es una reforma entreguista. No nos olvidemos que este gobierno y que muchos de los que están ahora puestos por el voto popular en el Congreso nos están entregando. Fijémonos cómo votamos la próxima vez. Gracias, compañeros. Es quita de derechos y más explotación. Habilita el despido sin causa y reduce la indemnización. Además, a las patronales les sale gratis despedir a los trabajadores y lo paga con la plata de los jubilados. Le da poder a la empresa para modificar su jornada laboral, según le convenga. Con esto también perdés el cobro de horas extras. Le da poder a la empresa para que te den las vacaciones en cuotas y en el momento del año que ellos quieran. Castiga al trabajador que sufrió un daño en su salud. Lo pueden cambiar de categoría y pagarle menos. A quienes trabajan en delivery los siguen dejando sin derechos. Elimina el derecho a huelga. Saca el impuesto a la ganancia para grandes empresas, pero se lo baja para los... pero los deja para los trabajadores. Lo que sí proponemos los trabajadores y las trabajadoras: una ley que garantice que ningún salario esté por debajo de la canasta básica, la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, como se está haciendo en otros países, derecho para trabajadores de plataformas con cobertura de salud y piso salarial garantizado, ampliación de licencia por nacimiento, adopción y cuidados familiares, derecho a la desconexión digital, participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y proteger la industria nacional, las pymes y el poder adquisitivo para que haya mejor y más empleo. Hoy se están despidiendo 3 personas cada media hora y están cerrando 30 pymes y empresas, mini empresas por día. Esa es la modernización que pretenden nuestros representantes y que hoy los que eran nuestros nos están presionando y poniendo el voto para que salga esta ley. Con apoyo de nuestro gobernador. Lo cambió por hacer una rotonda, por hacer veredas. Tenemos que escracharlos en las redes, escracharlos en las calles, no dejarlos caminar y que paguen por todos los derechos que nos están robando. Compañeros, compañeras, qué orgullo que seamos tantos hoy acá, tantas acá reunidas y peleando por una misma causa. Nuestras 8 horas de trabajo nos costaron más de 900 muertos en la semana trágica. ¿Sí? Desde 1929 que logramos las 8 horas de trabajo. No nos las van a quitar, no nos las van a quitar. Tenemos que salir todos, como hoy, a las calles, acá en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en todo el país. Porque esta es nuestra lucha, porque nuestro sistema científico y tecnológico, nuestro sistema universitario
universitario está perdiendo 7 trabajadores por día desde que asumió el gobierno de Milei. Están destrozando las universidades, están destrozando el INTA, el INTI, todo nuestro sistema que procura justamente que tengamos una vida de calidad y un futuro prometedor para las nuevas generaciones. No nos van a robar nuestro futuro. Acá en las calles, es acá donde nos encontramos y es acá donde es la lucha. Compañeros, compañeras, es un orgullo poder estar acá y es un orgullo que nos encontremos de nuevo en las calles, que es donde tenemos que estar. Compañeras, compañeros, nosotros los trabajadores de la construcción sí sabemos claramente que esta reforma laboral a la cual este gobierno nos quiere llevar no va a erradicar el trabajo no registrado. Todo lo contrario, compañeros. Nosotros estamos bajo ese régimen y les aseguramos que esta reforma va en contra de todos los derechos adquiridos que desde años nuestros compañeros y compañeras han luchado. La sangre que se ha derramado no puede ser en vano. Tenemos que ir en contra de esta reforma que no solamente nos va a quitar derechos que ya hemos ganado y que hemos conquistado, claramente va en contra de la libertad sindical y de toda la voz de aquellos y de aquellas que nos representan. Claramente este gobierno quiere eliminar la mesa del diálogo sobre un salario digno, eliminar las horas extras, perjudicando principalmente a las mujeres, aquellas que somos madres de familia, que tenemos que salir a trabajar. Esta ampliación de las horas en la jornada laboral nos va a llevar a las mujeres a retroceder en el tiempo. Va a esclavizar, nos va a llevar nuevamente a... No solo el salario digno, sino que también desde nuestros bolsillos vamos a tener que pagar nuestra jubilación, vamos a tener que pagar la salud en caso de que nos accidentemos, porque vamos a estar exentos de toda aseguradora que proteja en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales a las cuales podemos llegar a tener alguna contingencia, compañeras y compañeras. Debemos estar unidos, esta lucha la hacemos entre todos y la ganamos entre todas. Tenemos que llevar este mensaje a aquel o aquella persona que votó a este gobierno y hacerle entender que no solo nos perjudica hoy a nosotros, sino a nuestros hijos y a todos los derechos que hemos conquistado durante años y que se ha llevado la vida de nuestros compañeros. Compañeros, compañeras, bueno, a mí me toca hoy representar a los trabajadores de prensa. Los trabajadores de prensa, los que están acá tenemos uno, tenemos otro acá, que estamos poniendo el cuerpo como siempre, como cada vez, como cada oportunidad, aquí, acompañando al pueblo trabajador. Hoy esta reforma laboral no es reforma laboral, es una quita de derechos que, como bien lo dijeron los compañeros y las compañeras que hablaron antes que yo, son derechos que ha ganado el pueblo trabajador en la calle, y hoy estamos en la calle justamente para defenderlos, para defender esos derechos que hemos tenido. En el caso de los trabajadores de prensa estamos perdiendo el estatuto, y los trabajadores de prensa, los periodistas, son la base, el pilar fundamental de la democracia, y sin ese estatuto no hay democracia, no hay libertad de prensa. Por eso estamos aquí, para defender a cada uno de los trabajadores, no solamente al trabajador de prensa, sino también a cada uno de ustedes, los compañeros de la UOCRA, los compañeros empleados de comercio, los empleados docentes, los empleados de salud. Siempre estamos nosotros acompañando, y hoy estamos todos juntos aquí para decirles no a esta reforma laboral, a esta... ¿Qué no es una reforma laboral? Es una quita de derechos que nos viene a hacer al pueblo trabajador. Simplemente eso, defender un poco el derecho de estar aquí acompañando, como cada vez lo hemos hecho, acompañando al pueblo trabajador y también acompañando a nuestros compañeros que están poniendo el cuerpo hoy aquí, los trabajadores de prensa. Muchísimas gracias a todos. Compañeras, queremos traerle el saludo de las y los estudiantes, de los centros de estudiantes, de la Federación Universitaria del CONAVE,
a los trabajadores de la educación, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores estatales, porque somos nosotros y nosotras, no solamente el futuro, sino el presente de nuestro país. También quiero destacar a todas las compañeras que están acá. Somos muchas las que estamos hoy al frente de los sindicatos, al frente de esta lucha, y me parece que es fundamental decirlo, porque somos las mujeres también las más atacadas en nuestro trabajo muchas veces. Decir que desde que llegó Milei y llegaron los supuestos libertarios, dicen que la juventud ahora es de derecha, que la juventud ahora banca este gobierno, y acá estamos los pibes y las pibas para decir presente una vez más, para seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras, para decir que hay presente y hay futuro con los compañeros y las compañeras que están en cada uno de los espacios que conducimos. Es fundamental la unidad de los estudiantes, de los trabajadores y de los vecinos y las vecinas para poder sacar a Milei de la Casa Rosada, pero también para construir una alternativa en esta provincia y en esta localidad y en todas las localidades de Río Negro, que sea de los trabajadores y las trabajadoras, que sea del pueblo, que nos defienda y nos haga vivir mejor. Así que saludar y que sepan que estamos a disposición todos y todas para construir esa alternativa, para construir ese gobierno de los trabajadores. Creo que en el fondo de esta discusión lo que tenemos que pelear es la lucha por la soberanía de la patria. ¿Es patria o es colonia, compañeros y compañeras? Hay que defender los derechos laborales, las delegaciones, hay que defender la soberanía de nuestro territorio, compañeros. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, nos podemos preguntar qué estamos haciendo contra la reforma laboral de Milei, pero ciertamente esta reforma laboral no solamente viene a quitarle derechos a los soldados, le viene a quitar derechos también a los compañeros y las compañeras de la economía popular, porque nos están empujando a una lucha de sectores, compañeros y compañeras. Quieren que nos peleemos por el poco laburo que hay en la calle. Estamos volviendo a los 90, los cartoneros y las cartoneras volvieron a juntar comida de la basura, compañeros y compañeras. Nosotros no podemos permitir eso. Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, que sostenemos los espacios, las compañeras de los socios comunitarios, nuestras compañeras que están sosteniendo a los pibes que están rotos por un sistema que los deja abandonados, las compañeras que están en las textiles, las cooperativistas y los cooperativistas, sufrimos este golpe de Milei. Hace 2 años que entró el gobierno, 2 años y pico, que abrieron las importaciones. Eso vino a hacer mierda a las cooperativas de reciclado de todo el país. Hoy estamos sobreviviendo por debajo de la línea de indigencia, compañeros y compañeras. Entonces, nada, decirle a nuestros compañeros y agradecerle a las compañeras y compañeros que nos acompañan, que no bajemos los brazos, que sigamos luchando juntos, que decirle a los compañeros y a las compañeras que están abandonados en los barrios y que están solos, que acá está la unidad, compañeros y compañeras, que nos tenemos que juntar y que tenemos que salir de este gobierno neoliberal de Milei, que no queremos que nos pisoteen más, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias. Bien, bueno, mari compuche, mari cupeñi capulamuen, mari huecheque huenchu, cada huecheque somó. Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Acá, como en todo el resto del país, a lo largo y a lo ancho hoy, en esta Argentina, más allá de los manejos, más allá de las presiones, el pueblo trabajador, los sectores sociales, vecinos y vecinas, hemos salido a la calle para decirle a Milei que no va a lograr pasar con su reforma, con su legión de troll, de obsecuentes, con toda esta legislación que intenta imponer de explotación y de miseria. Salimos a decirle que no y le vamos a seguir diciendo en cada uno de los lugares que nos toque estar precisamente, que no queremos más esta basura,
que han impuesto en la Argentina. Pero decir también que no se llega de casualidad, que nada de casualidad, y sobre todo cuando se trata de los intereses políticos y económicos. Acá todas las organizaciones, los compañeros y las compañeras han planteado las distintas situaciones que se viven en cada uno de los sectores. Esta reforma lo que viene a hacer es a ese viejo sueño de los sectores oligárquicos en este país, de las grandes patronales, de los grandes ricos de acá y del mundo, tener una clase obrera sometida, esclava y callada la boca. Eso es lo que han hecho históricamente en nuestro país y quieren doblegar esa larga lucha del movimiento obrero en la Argentina. Eso es lo que vienen a hacer, y lo vienen a hacer disfrazado de esas viejas excusas que ya las hemos escuchado por más de 200 años. Porque con la cuestión de la civilización, con la cuestión del desarrollo, la cuestión de la modernización, es que han cometido los mayores genocidios en estos espacios territoriales. Con esos argumentos llevaron adelante la campaña genocida del desierto, donde liquidaron a nuestros pueblos originarios. Con ese argumento son los que masacraron a los peones de Santa Cruz, fusilaron a los compañeros de la fábrica Bacena, mataron y matan permanentemente a los trabajadores y las trabajadoras. Con este argumento también lo hemos visto en los ingenios de Ledesma, cuando secuestraban y mataban a nuestros compañeros. Con este argumento hemos visto cómo desaparecieron y mataron a nuestros 30.000 compañeros, que hoy reivindicamos y decimos que son 30.000 y que están presentes en cada una de estas luchas. Pero esto no es solamente hacer un recorrido histórico para decir esto que decíamos al principio, que esto no es casualidad. Es lo que quieren de hace mucho tiempo, y lo que ha logrado torcerles el brazo y ha logrado durante mucho tiempo todos los derechos conquistados ha sido la unidad, la lucha y la claridad del movimiento obrero para defender precisamente las condiciones laborales. Y no nos engañemos, porque esto que vienen a hacer hoy este gobierno fascista, de ultraderecha fascista en la Argentina, no termina acá, no termina con la reforma laboral, porque también vienen para reformar todas las leyes tributarias, para que haya más pobreza en cada una de las provincias, porque se quieren quedar absolutamente con todo. Y después de esto viene la ley de glaciares, porque quieren entregar todo el patrimonio que es de todos, porque quieren entregar las fuentes de agua, porque tienen los negociados con los grandes grupos económicos de israelíes, con los cataríes, con los ingleses, porque vienen por el territorio, porque vienen para quedarse con todo, y lo que necesitan es una clase obrera y los trabajadores sometidos y esclavizados, porque su proyecto es precisamente tener cada vez más ganancias con menos costos, y los menos costos significan que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras estén en una situación de esclavitud. Y por eso, compañeros, lo decía la compañera recién de la universidad, lo decía muy claramente. Claro que para esto también, y para enfrentarlo, necesitamos construir un poder que esté en la calle, pero que también vaya pensando cómo hace para barrer a toda esa basura política que ha llegado al Congreso y a senadores que se dicen como Estado. Y para eso, compañeros y compañeras, hay que seguir profundizando la unidad. Claro que es un debate, porque no es solamente amontonarnos, es unidad y debate, es unidad y escuchar y respetar las distintas opiniones, y creo que esto que hemos logrado acá hoy es el ejemplo que tenemos que seguir.
En la calle tenemos que estar todos y tenemos que ir pensando cómo construimos un verdadero poder popular, un verdadero poder popular que represente a cada uno de los sectores, que mañana en la legislatura estén representados los sectores trabajadores y no aquellos que se sientan a negociar con narcotraficantes, con entregadores, como lo hacen en cada legislatura o en cada gobernación. Y para finalizar decir que en cada una de estas cosas que pasan, claro que es necesaria el juntarnos y movilizarnos, pero también vamos viendo que con esto no alcanza. Hay que ir construyendo un plan de lucha para barrer a esta política de este gobierno nacional. No puede seguir gobernando, no puede seguir imponiendo esta política. Por eso, compañeros, profundicemos la lucha, la organización y la unidad. Hasta la victoria siempre, compañeros. Muy buena la marcha, sigamos en las calles son nuestras y es donde tenemos que defender a la reforma antiderechos del hijo de puta de Milei. ¡Vamos todos, compañeros!